Las naciones están en desasosiego, nos aguardan tiempos de perplejidad. Los corazones de los hombres están desfalleciendo por el temor de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra. Pero aquellos que creen en Dios oirán su voz en medio de la tormenta, que dice: Yo soy, no temáis. Ministerio Internacional Shekinah presenta Eventos de los Últimos Días. Queridos televidentes, un cordial saludo para todos ustedes en todos los lugares donde nos aprecian y nos ven a través de Holan 7 alrededor del mundo. Un saludo cordial para ustedes, queridos amigos, que están allá en Sudamérica, Centroamérica y también en México. Por supuesto, también en el Caribe, a través de todas las redes, especialmente a través de Holan 7, que va prácticamente a todo el mundo. Un saludo cordial también aquí en la Unión Americana, especialmente en nuestra querida y amada ciudad de Los Ángeles, una gloriosa ciudad en la cual pues hay cientos y miles y millones de inmigrantes en los cuales estamos con la fe pendiente de que nuestro Señor viene por segunda vez y estamos muy contentos y alegres predicando el Evangelio de nuestro Señor. Así que queridos televidentes, una cordial venida para todos ustedes y más que todo en este momento en el cual estamos estudiando el libro de Daniel. Vemos pues promesas de esperanza para un pueblo remanente que espera con ansias y con mucho amor la segunda venida de nuestro Señor. ¿Qué les parece, queridos televidentes, que hagamos una corta y breve oración? Amado Señor, te damos gracias por este maravilloso día y te damos gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de poder estudiar tu santa palabra. Bendice a todos los televidentes que en este momento nos sintonizan. En el nombre de Jesús, amén. Queridos televidentes, vamos a empezar entonces con este tema. Central que inicia la segunda parte del libro, queridos televidentes. Entramos en el género apocalíptico, o sea, en el género de la revelación. Y vamos a ir viendo que se interrumpe el flujo cronológico del libro en este momento. Regresamos al tiempo de Belsasar, el año 553 a.C. Es el año de la victoria de Ciro, recordemos muy bien, del rey Ciro sobre el rey de los Medos en Astieges. Por supuesto, sabemos muy bien que el rey Ciro ya estaba profetizado también de mucho más antes por algunos otros profetas acerca de su existencia. Es paralelo o es igual a Daniel 2, el capítulo 2 que hemos estudiado anteriormente. Cubre el mismo periodo de tiempo desde Babilonia hasta el fin de la historia humana. Evoca los mismos 4 reinos representados simbólicamente por los metales de Daniel capítulo 2. Y aquí pueden ver a mano derecha en la imagen ese paralelismo en que hay entre lo que es la estatua que soñó el rey Nabucodonosor y las bestias que están al lado derecho también. Es muy parecido, es en lo que se refiere en la cronología histórica en la cual se ha desarrollado todos estos imperios. Ese paralelismo es la clave de nuestro método de interpretación. Debemos leer el capítulo 7 a la luz del capítulo 2, o sea que, queridos televidentes, tenemos que estar siempre atentos y realmente ver y enfocar y gastar bastante tiempo en el hecho de estudiar a la luz del poder del Espíritu Santo, que debemos estudiar tanto el capítulo 2 como el capítulo 7, en la cual vemos que hay bastante luz, o sea, conocimiento al respecto. En el capítulo 2, Nabucodonosor recibió la visión. En el capítulo 7 es Daniel 7.1, vamos a leer en nuestras Biblias, capítulo 7, versículo 1, lo que nos dice la palabra del Señor. Lo que Dios reveló es lo que el autor narra. Dios es el que lo presenta. De la misma manera como en el capítulo 2, de la misma manera sucede en el capítulo 7.
Los 4 vientos de la tierra, en el verso 2, personifican los 4 rincones de la tierra. La profecía de Daniel incumbe a todo el mundo, como vemos en Zacarías. Si podemos buscar en nuestras Biblias el capítulo 7, versículo 1, personificando los 4 rincones de la tierra, y Zacarías capítulo 6, versículos 5 y 6. La profecía de Daniel incumbe a todo el mundo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en este momento qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Mientras buscan sus Biblias, veremos de que todo esto está enmarcado dentro de lo que es las profecías bíblicas. Y notamos claramente esta luz tan grandiosa cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor de una forma tal que encontramos verdades que nos asombran realmente. Y aquí dice Zacarías 6:5, nos dice así: y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Y el versículo 6, el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, y los blancos salieron tras ellos, y los overos salieron hacia la tierra del sur. Esto indica la personificación, los 4 rincones de la tierra, dice, los 4 vientos de la tierra. Muy interesante hacer esa relación. La profecía de Daniel incumbe a todo el mundo, norte, sur, este y oeste. Entonces vemos claramente cómo es tan similar todo. Podemos dividir la visión de 3 escenas sucesivas, queridos televidentes. Cada una está introducida por la frase, miraba yo en la visión de noche. Y buscamos en el verso 2 de Daniel, del capítulo 7, y vamos a leer lo que dice. En mi sueño vi una gran tormenta sobre el océano, con fuertes vientos que soplaban de todas las direcciones. Ahí dice bien la palabra del Señor. Volvemos a leer. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahora busquemos el versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Busquemos el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Enfatizamos el hecho de que cada uno de esta introducida por la frase era miraba yo en la visión de la noche. Es muy característico en lo que se nota aquí en esta frase. Los animales, por ejemplo, que vamos a estudiar y vamos a ver de qué se trata, la mención de esos animales tiene un gran significado. En la tradición babilónica, los animales simbolizaban próximos acontecimientos históricos. Muy interesante recordar esto. En el contexto bíblico, por ser tipos de animales híbridos, o sea, de 2 clases o mezclados de 2 clases, representan fuerzas malignas, como en este caso ustedes pueden ver en la imagen un león alado. También pueden ver un tigre con alas y una bestia de diversas formas y horriblemente vista. El león, busquemos en el versículo 4 del capítulo 7 de Daniel, en el cual estamos estudiando. La primera era como un león, pero tenía alas de águila. Y mientras yo observaba, sus alas le fueron arrancadas, lo levantaron del suelo y lo pararon sobre sus patas traseras como un hombre, y le fue dada la mente de un hombre. Entonces vemos aquí que el león corresponde
al primer metal de la estatua de Daniel capítulo 2 y representa a Babilonia. Volvemos a leer en el versículo 4, la primera era como un león, dice, queridos televidentes, y tenía alas de águila, o sea, dos tipos de mezcla de animal. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso inyesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Esta representa a Babilonia. El arte babilónico a menudo pinta leones alados, una característica arqueológica que muchos de nosotros hemos visto a través ya sea de las redes internacionales de la internet. Vemos claramente cómo era esta clase de imperio que siempre era representado por un león. El arte babilónico a menudo pinta leones alados, se puede ver claramente en los museos. Y por supuesto, Babilonia existió del año 605 al año 539 a.C. y está verazmente escrito bajo la historia mundial, así que no hay ninguna duda alguna al respecto. Una gran cantidad de leones alados decoraba la ruta principal hacia Babilonia. Vean este hermoso templo o esta puerta tan hermosa diseñada así en azul con oro. Equipara la fuerza del león con la velocidad del águila. Se vuelve así invencible. Imagínense esa simbología que tiene de escoger animales sumamente bastante veloz como es el águila y la fuerza y el poder que tiene un león. Así querían representar a Babilonia de esa manera. Que le sean arrancadas, dice, las alas, nos recuerda a las ramas del gran árbol que le fueron cortadas según Daniel 4. Las características humanas recibidas es una alusión a la recuperación y conversión de Nabucodonosor cuando él realmente se convirtió como una bestia por no haberle dado gloria y alabanza al Señor. Por lo tanto, él tuvo que pasar por esa situación tan terrible. Recibe el corazón ¿de qué? De hombre al final. Reconoce realmente que hay un creador y salvador. El oso en el versículo 5, como vamos a leer en nuestras Biblias, en Daniel 7:5, representa algo muy interesante. El oso era reconocido por su crueldad. Y vamos a leer en la palabra del Señor, Daniel capítulo 7, versículo 5, la segunda bestia se parecía a un oso, dice, he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Imagínense qué terrible. El oso era reconocido por su crueldad. Segunda de Samuel, vamos a leer algunos versículos, por ejemplo en segunda de Samuel 17:8, ¿qué nos dice ahí la palabra del Señor? Busquemos en Samuel. Nos dice así, y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes, y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Ahí hay una similitud con referencia al oso. El oso era reconocido por su crueldad. Corresponde al pecho y brazos de plata de la estatua de Daniel 2, que es el imperio medo-persa. Y el imperio medo-persa existió el año 539 al año 331 antes de Cristo. Aquí notan también un paralelismo de este imperio tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, y significa lo mismo, el imperio medo-persa. El que está alzado más de un costado que del otro representa al poder de los medos y los persas. Es una dualidad de poderes, o sea, 2 poderes en uno más fuerte que el otro. La historia confirma el cuadro profético. Los persas eran más fuertes que los medos. Lleva 3 costillas en su boca, según el relato que podemos ver en la palabra del Señor. Sugiere la voracidad de la bestia.
La comida de carácter carnívoro hace eco de la postura agresiva de esta bestia. ¿Y quiénes representa estas costillas? Representan Lidia, Babilonia e Egipto. Ahora vamos a leer y estudiar lo que es y lo que significa este animal, el leopardo, en el versículo 6 del capítulo 7 de Daniel. Recordemos que estamos estudiando todo el capítulo 7 del libro de Daniel. Y aquí notamos también algo muy interesante. Corresponde al tercer reino de la estatua, vientre de bronce, según el capítulo 2 de Daniel, con referencia a la visión de la estatua del rey Nabucodonosor. Después de esto miré, he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. ¿Representa a quiénes, queridos televidentes? Representa al imperio griego, o sea, Grecia. Las 4 alas intensifican la velocidad del leopardo. Las 4 cabezas representan la división del imperio en 4 partes al morir Alejandro el Magno. Y el imperio griego existió el año 331 al 168 antes de Cristo. Se caracteriza por la velocidad y la universalidad de sus conquistas. Se le da el dominio, autoridad para gobernar sobre toda la tierra, según Daniel 2:39. El dominio de este imperio iría más allá de lo político a lo cultural. El pensamiento griego se ha infiltrado en todos lados. Hasta la fecha, queridos televidentes, tenemos muchas filosofías griegas hoy en día enseñándose en las universidades y en colegios. Inclusive en la parte gubernamental, política y legal también de nuestros países, constituye la columna vertebral del pensamiento occidental. El dominio no es algo innato, es algo otorgado por Dios. El poder está en las manos de Dios. La bestia espantosa y terrible, versículo 7. Vamos a leer en el libro de Daniel capítulo 7, versículo 7. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Luego la 4ª bestia que vi, después de esto miraba yo en las visiones de la noche. He aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta bestia representa al imperio romano, corresponde con las piernas de hierro, esta tiene dientes de hierro, sus atributos son triples: espantosa, terrible, en gran manera fuerte. En el capítulo 2 de Daniel, el hierro desmenuza, rompe y quebranta, según la Biblia, y en el capítulo 2, versículo 40 también nos dice lo mismo. En el capítulo 7, devora, trilla y despedaza, y notamos claramente esa similitud, ese paralelismo que hay en la Escritura. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 7, este imperio desmenuza, rompe y quebranta a los pueblos, como en el 7 dice, devora, trilla y despedaza. Los 10 cuernos, según leemos en el versículo 7, representan reinos que surgen del 4º reino. Al igual que en Daniel 2, el 4º reino termina dividiéndose los dedos de los pies. La historia confirma esto. Las tribus germánicas siguieron la iniciativa de los hunos e invadieron el entonces decadente imperio romano. ¿Quiénes eran los hunos? Los hunos eran bárbaros o tribus bárbaras que existían en ese tiempo. Invadieron el entonces decadente imperio romano. Los 10 cuernos, en este caso,
vamos a ver de quiénes se trata. Los 10 cuernos primeramente son, por supuesto, tienen que ser pueblos o imperios. En este caso vemos que son pueblos como los francos, los burgundios, los alamanes, los vándalos, los suevos, los visigodos, los sajones, los ostrogodos, los lombardos y los érulos. Un total de 10, lo cual tiene realmente una similitud impresionante con los 10 cuernos que tiene la bestia. Este periodo de división sobresale especialmente porque surge de una era de unidad y paz, supuestamente. Pero el interés del profeta no está en estos 10 reinos, sino en el cuerno pequeño que surge entre ellos. Cuando leemos y estudiamos la palabra del Señor, en este capítulo 7 de Daniel, vemos que después de los 10 cuernos surge un cuerno pequeño. Como dice en el versículo 8, vamos a leer en nuestras Biblias el capítulo 7, versículo 8. ¿Qué nos dice ahí la palabra del Señor? Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. He aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Se convierte en la única preocupación de Daniel, como dice en el versículo 8, versículo 24 y versículo 25. Y leemos bien aquí en el versículo 24. Daniel 7:24 nos dice, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y el 25 que nos dice, buscamos el capítulo 20, el versículo 25, nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es el último mayor poder. El profeta lo describe en detalle. Su aspecto, en primer lugar, el elemento humano del cuerno pequeño lo hace distinto de todos los demás poderes animales del capítulo. Esto le da una connotación religiosa, más que todo, queridos televidentes. El cuerno pequeño es un poder político religioso, y esto tenemos que enfatizar en una forma contundente, en una forma clara, de que este poder, este cuerno pequeño que en este caso nos menciona la palabra del Señor a través del profeta Daniel, es un poder político religioso. Su tiempo aparece cronológicamente después de los 10 cuernos, o sea, en el mismo tiempo que esos pueblos aparecieron, aparece también este imperio. Provoca en el proceso la caída de 3 de ellos. En el proceso de su crecimiento, ¿qué pasa? De su poder, de su desarrollo de poder político, caen 3 de ellos, 3 pueblos. Estos eran pueblos arrianos del cristianismo que estaban en conflicto con el papado, con el sistema papal. Los visigodos fueron vencidos por el rey católico Clodoveo, conocido también como el Nuevo Constantino, en el año 508 después de Cristo. Justiniano y el ejército de las fuerzas católicas vencieron a los vándalos en el año 534 después de Cristo y a los ostrogodos en el año 538 después de Cristo. La península itálica ahora está libre. El catolicismo podía alcanzar su plenitud ahora tanto en lo político como en lo religioso.
y sus acciones. ¿Qué vamos a ver de las acciones del cuerno pequeño? O de este imperio pequeño pero muy fuerte. El cuerno pequeño dirige sus ataques contra Dios y su pueblo. En Daniel 7:25, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Les animo, hermanos, a leer el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. A todos nuestros queridos televidentes que nos ven, estamos estudiando la palabra del Señor en el libro de Daniel, capítulo 7. Y aquí vemos lo que dice el Señor a través de su profeta. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Estas connotaciones llevan un ambiente y un punto de vista muy histórico. Hablará contra el Altísimo, ataque contra Dios, contra su Creador. Oprimirá a los santos, ataque contra su pueblo. O sea que va a oprimir, que va a perseguir, que va a matar a los santos, a los escogidos del Señor, a los que están apartados para el Señor, serán atacados. Tratará de cambiar los tiempos y las leyes establecidas. Un ataque contra nuestro Señor. Las leyes del Señor, los 10 mandamientos, los santos les serán entregados por tiempos y medio tiempo. Un ataque contra el remanente pueblo del Señor, con aquellos que aman sus mandamientos y tienen la fe de Jesús. Con todos aquellos, el enemigo de las almas utilizará este imperio para poder perseguir y matar. Hablará palabras contra Dios, transmite la idea de presunción y orgullo. Un orgullo y una arrogancia tal como tuvo Nabucodonosor cuando estaba en Babilonia, ese mismo orgullo que es un orgullo satánico y una presunción que solo viene del enemigo de las almas. El espíritu de Babel se ha reencarnado en este poder, cuyo objetivo es usurpar a Dios, pero su arrogancia va más allá. Procura reemplazar a nuestro Creador, a nuestro Señor, en el ámbito de la historia. Y aquí vemos en este cuadro muchos quemados en la hoguera por tan solo seguir a nuestro Señor o por tan solo leer su santa palabra, que en ese tiempo era muy difícil. Estamos hablando de la época medieval, de la época oscurantista, donde miles y miles de nuestros hermanos fueron quemados en la hoguera, fueron perseguidos y torturados por ese imperio político religioso del sistema papal. Estará contra el pueblo del Señor, contra el pueblo de Dios. El cuerno pequeño se vuelve contra los santos, los persigue y mata. La persecución es el corolario fatal de la usurpación humana de Dios. La persecución dura un periodo, tiempo sin la mitad de un tiempo, o sea, 3 años y medio desde el punto de vista profético, día por año, según Ezequiel. Los 1260 días o años, este periodo aparece 7 veces entre Daniel y Apocalipsis. Aparece 42 meses, 1260 días, tiempos y medio tiempo. En el lenguaje profético, un día equivale a un año. Y aquí vemos prácticamente en esta pintura que se logró hacer, que proviene de la época medieval, ve cómo están siendo torturados nuestros hermanos. En una rueda en la cual está amarrado la persona y siendo torturada, y al lado están los sacerdotes católicos. Noten de que esta persona o este hermano no está amarrada a su boca, sino más bien la tiene libre. Precisamente tiene que confesar de que está a favor del papado para poder ser libre. Por eso que tienen que escribir en ese libro los sacerdotes de que así será. Mas sin embargo el Señor les dio fortaleza y dieron su vida por la causa del Evangelio.
los 1260 días o años, proféticamente hablando, partiendo justo del año 538 después de Cristo, año en que es establecido plenamente el poder del cuerno pequeño, año en el que Gregorio Magno se convierte en el primer papa que acumula funciones políticas y religiosas. Y esto lo podemos corroborar, lo podemos ver a través de los libros del sistema papal y también de la historia. Llegamos al año 1798, cuando hablamos de los 1260 días o años. Durante este periodo de 1260 años, la historia de la iglesia medieval deja en su estela el sangriento rastro de las cruzadas, otro ejército criminal que mató, sojuzgó y despedazó y explotó a todos aquellos que estaban en contra de ellos. También la Inquisición, un sistema cruel y devastador que mataba, que explotaba a todos aquellos que estaban en contra del sistema papal. Las masacres de San Bartolomé, la guerra de los 30 años, etcétera, y muchos más. Un libro muy conocido que tenemos es de John Fox, cuando habla acerca de las masacres y las torturas que han tenido nuestros hermanos en la fe. Muchos de ellos y ellas, y también los niños, ancianos, eran cruelmente torturados y asesinados. La sangre derramada de ellos en cada pueblo donde estaban realmente era impresionante. No hay palabra y escritura alguna para ver la crueldad que los endemoniados y salvajes soldados o parte del sistema papal hicieron contra ellos. Cualquiera hayan sido sus víctimas, los santos siempre estuvieron entre ellos. En el año 1798 después de Cristo, el ejército francés bajo el general Berthier invade Roma, captura al Papa y lo deporta. Francia, la que una vez se le llamó la hermana mayor de la Iglesia, fue la que despojó al Papa de sus prerrogativas. Su identidad es un poder político bajo la apariencia de la Iglesia. En nuestra era ecuménica esas acusaciones parecen injustas. Después de todo, se dice, lo era del oscurantismo terminó. Se argumenta que la Iglesia Católica, o sea, el sistema papal católico actual, trabaja por la paz mundial y patrocina organizaciones humanitarias. Que sacar a colación la profecía está fuera de lugar. Es una apariencia solamente, para buscar así todos sus deseos satánicos de ser los que controlen el mundo. Sin embargo, el presente no borra el pasado, por mucho que haya toda clase de apariencias, por muchas veces que ellos traten de buscar a las clases más desprotegidas, como son los pobres, los humildes y todos aquellos que tienen poca información. No borra el pasado. El hecho es que la profecía se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Dicha organización, dicho sistema papal ha cambiado los tiempos y la ley del Señor. Y no tienen la más mínima intención de cambiar. Nomás ha hecho una transformación de lo que fue el Imperio Romano a lo que es el Imperio Papal. Es solamente una transformación, el cual fue antes César en el Imperio Romano, ahora es el Papa en este imperio político religioso que es el sistema papal. El dogma ha cambiado, la Biblia. El día de reposo ha cambiado del sábado al domingo. Recordemos muy bien que van a cambiar los tiempos y la ley del Señor. Apocalipsis predice su resurgimiento como poder político y religioso y hoy en día así lo vemos. Es un poder económico,
muy poderoso que puede cambiar las estructuras económicas, financieras y administrativas de cualquier país. El hecho de que la iglesia que Dios quería que testificara en su favor enfrente cargos de usurpación, naturalmente nos sorprende. Pero la profecía se ha cumplido. Y nuestra interpretación del texto no es nueva. Ya estaba escrito, queridos televidentes, queridos hermanos, hermanas, ya estaba escrito. En el fragor de la discusión no debemos irnos al extremo. En la Iglesia Católica Romana, lo que denuncia el profeta no al creyente, ni al individuo que está en dicha iglesia. En otras palabras, querido hermano católico, no es contra ti. La profecía bíblica arroja luz sobre los acontecimientos históricos, es sobre el sistema papal. Debemos aceptar la verdad con coraje y honestidad. La sinceridad no es suficiente. En el juicio, como vemos, seguimos estudiando el capítulo 7 y vemos los versículos del 9 al 13, si podemos leer en nuestras Biblias, del capítulo 7, vemos el juicio al cual también se refiere aquí el profeta. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Versículo 12. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Recordemos, cuando hablamos de bestias, hablamos de imperios. Versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo, venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Aquí hay una escena de juicio. El veredicto no descansa en nuestras manos. El juicio está más allá del control humano. Es un acontecimiento en el tiempo y en el espacio. El juicio descrito aquí socava todos nuestros preconceptos que tenemos acerca de él. Este juicio no se refiere al momento que morimos, ni al momento de la segunda venida de Cristo, ni al milenio. Para Daniel, el juicio es un acontecimiento único y universal que tiene lugar en los momentos finales de la historia humana. Este juicio viene justo después del cuerno pequeño y su hegemonía desde el año 538 hasta el año 1798 después de Cristo, cuando el Papa fue cautivo por los franceses. Está en la última etapa de la historia humana. Antes de la segunda venida de Cristo a esta tierra, Daniel considera que es el acontecimiento más importante de la profecía. Está justo en el centro del capítulo 7 y este es el centro del libro. El juicio es el centro de todo el libro de Daniel. En nuestras mentes transmite la idea de delito y castigo e inspira temor y aprehensión. No obstante, bíblicamente es desde el punto de vista de reivindicar al oprimido, a la víctima sufriente sobre el opresor y el mal. Es por eso que en el hebreo la palabra justicia significa sedaka, significa también amor, libera al oprimido para que retorne a la vida. Por eso el juicio es dado a favor de los santos según el versículo 22 y en contra de sus enemigos. Podemos leer en nuestras Biblias
en el versículo 22 del capítulo 7, si tienen ahí al alcance sus Biblias, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice así. Por eso que el juicio es dado a favor de los santos y en contra de sus enemigos. El juicio asume dos aspectos. Uno negativo, en contra del cuerno pequeño o sobre ese imperio, sobre ese sistema. Uno positivo contra los santos que reciben el reino de Dios, como vemos en el versículo 27. Y nos dice así la palabra del Señor en el versículo 27 de Daniel 7. Luego, está dominada por las imágenes de él, del trono, el anciano de días y de los libros abiertos de la vida. Es lo primero que ve Daniel en el trono. Es diferente de los demás tronos. Hace alusión al juicio de Dios, evoca la sede de la justicia. El juicio es una función real. Todos los enemigos de Dios, de nuestro Creador, serán exterminados. Cada uno pagará según sea su obra, dice la palabra del Señor. Su presencia domina todo y tiene el control de todo. El anciano de días transmite la idea de la eternidad de Dios. Dios es eterno. El eterno viene de la eternidad y va hacia la eternidad. Transmite la idea de la eternidad de Dios, el Rey Juez. El concepto es reforzado por la imagen del cabello blanco. Su edad lo califica para ser el juez. Es una señal de sabiduría. El anciano de días es el mismo Señor y Creador. Solo Él conoce toda la historia y está en las óptimas condiciones para juzgar. Solo Dios puede juzgar. Su vestido blanco, como la nieve, representa su carácter puro, lleno de justicia y de verdad. Es el amor sublime que todo ser humano anhela tener, porque Dios es amor y su amor es tan grande que por amor todos tendremos vida eterna. Al no haber participado del pecado que está por condenar, lo hace apto. Cuando el pecador viene a Jesús y acepta a Jesús como su Salvador personal, llega a ser parte del pueblo redimido, del pueblo santo del Señor. Es algo maravilloso cuando uno toma esta decisión, porque reconoce de que realmente nuestro Dios y Creador es el único que nos puede salvar y es el único que nos puede dar vida eterna y es el único que puede dar soluciones a nuestros problemas y a nuestras enfermedades. Solo Dios puede hacer lo que ninguna otra persona puede hacer en tu vida. Dios nos llena, nos capacita, nos orienta y nos dirige a través de su Santo Espíritu a vivir una vida con propósito. Y ese propósito es de servirle, alabarle y de sentirse realmente lleno de felicidad porque su Espíritu Santo está en nosotros. A ser parte de este pueblo, nosotros somos sellados y los libros fueron abiertos. Los libros se abren inmediatamente después de que el anciano de días se sienta. Es en el procedimiento del juicio. La mención de libros implica juicio, queridos televidentes. Su función es registrar todas las acciones pasadas. En estos libros de la vida, queridos televidentes, los ángeles del cielo que están alrededor de nosotros
escriben todo lo que está sucediendo en nuestra vida. En otras palabras, no estás solo, no estás sola. Un ángel del Señor está escribiendo todo aquello que estás haciendo. Es un reporte constante. Para cuando llegue ese momento, cuando estemos ante este juicio, vamos a ver todo aquello que hemos hecho. Sin embargo, el momento en que se abren los libros no corresponde con la ejecución de la sentencia. No es inmediatamente que serás juzgado de una falta que se haya cometido. La sentencia viene después. Lo que Daniel ve durante el juicio es veredicto. Dios quiere que veamos el juicio como una buena noticia. El juicio anuncia un nuevo mundo, un nuevo orden. La promesa del fin de nuestra miseria predice un nuevo amanecer. El Hijo del Hombre, como vemos o leemos en el versículo 13 y 14 del capítulo 7, nos dice algo interesante. Veamos pues en nuestras Biblias, capítulo 7, versículo 13 y 14. La última etapa es la más fantástica, queridos televidentes. Aparece como montado sobre las nubes. Es una expresión para referirse a alguien de naturaleza humana. Se refiere nada menos y nada más que a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. La descripción según los tiempos verbales usados lo que dice es: entre la venida del Hijo del Hombre a inaugurar su reino y el establecimiento real de ese reino, se da un encuentro cercano con el anciano de días en ocasión del juicio. Uno de los pasos hacia el establecimiento del reino es un periodo de juicio. Este mismo Hijo de Hombre que ha participado en el juicio es el que reaparece para salvar a la multitud de los santos en su segunda venida. Alabado sea el Señor. Esperamos con tanta alegría y fe ese momento. Y vemos aquí claramente de que está enfrente de la ley de Dios. Y vemos realmente que esto ha sucedido porque fue escrito en la palabra del Señor a través del profeta Daniel. Es un momento culminante donde se dará a conocer el veredicto. Es un momento en el cual cada uno de nosotros pagará según sea su obra. Pero como tenemos a un Dios amoroso, pero también lleno de justicia y de verdad. En estos momentos, yo querido televidente, te quiero pedir algo. Ahora que hemos estudiado el libro de Daniel, especialmente en el capítulo 7, ahora que ya sabemos que tendremos un juicio, después de tantos imperios y tantos reinos que han acosado al pueblo del Señor, pero a la misma vez está el hecho individual de cada uno de nosotros, de que algún día estaremos enfrente de ese veredicto en el juicio celestial. Te pido en el nombre del Señor, todavía hay tiempo. En este momento, te pido que te entregues al Señor y le aceptas como tu único Salvador personal, para que cuando estemos en ese juicio tengamos un veredicto a nuestro favor. ¿Qué te parece si hacemos una corta y breve oración? Amado Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios de amor y misericordia. Pero también sabemos de que eres justo y pagaremos según sean nuestras obras. Te pedimos pues que nos ayudes en este momento de tomar una decisión, de aceptarte como nuestro único Salvador personal. Y te pido por todos los televidentes que en este instante están viendo este canal, puedan hacer esa misma decisión
aunque estén en este momento en el valle de la indecisión y de la duda. Pero Señor, sabemos que a través de tu Santo Espíritu nos podrás ayudar a reconocer que tenemos a un Salvador amante que nos ayuda y en el cual esperamos su segunda venida. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos televidentes, por este momento tan sublime de haber estudiado el libro de Daniel capítulo 7. Que Dios les bendiga y será hasta la próxima. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Este programa ha sido presentado por el Ministerio Internacional Shekinah. Los vemos hasta la próxima. Gracias por su sintonía. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y demostraré mi salvación.